La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios es bueno. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todo el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Cuando me refiero a todo, me refiero a la redención. El Señor nos redimió de la potestad de las tinieblas. El Señor nos redimió del pecado y de la muerte. El Señor nos redimió de las enfermedades. El Señor nos redimió de la pobreza. El Señor nos redimió de la muerte eterna, la muerte espiritual. El Señor nos redimió y nos libró del dominio satánico. Él lo hizo por nosotros. Él no tenía por qué morir como murió en la cruz. No tenía por qué descender al infierno como descendió su alma antes de la resurrección. Pero Él lo hizo por amor, como sustituto nuestro, el sustituto legal delante del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, por su llaga nosotros fuimos sanados. Pero también el Señor nos redimió de la maldición de la pobreza. La pobreza es una maldición. La pobreza no la creó Dios. Dios no nos creó para que viviéramos en la pobreza. La pobreza surgió luego de la transgresión de Adán, como una maldición por causa del pecado. Adán fue el transgresor. Adán traicionó a Dios. Adán le abrió la puerta a la muerte. Adán se sometió al dominio de Satanás, y esas decisiones de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, nos sumieron a nosotros en la misma situación de dolor y de sujeción, de castigo, de pobreza, de enfermedades y de muerte. Pero Cristo, nuestro amado Salvador, cargó con esas maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió el intenso dolor, pero también el Señor Jesús sufrió la maldición de la pobreza. Siendo Él rico, el creador y el dueño de todo el universo, Él tuvo que sufrir la pobreza. Lo hizo por amor. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No se refiere a la pobreza espiritual, se refiere a la pobreza física. El Señor Jesús nunca fue un pobre espiritualmente. Un pobre espiritual no sana a los enfermos. Un pobre espiritual no echa fuera a los demonios. Un pobre espiritual no hace los milagros que el Señor Jesús hizo. Pero el Señor Jesús, por la unción del Espíritu Santo, vivió una vida de milagros. Él no fue un pobre espiritual. Su comunión, su relación fue íntima con el Padre. Él disfrutó de la presencia del Padre, de la presencia del Espíritu Santo permanentemente aquí en la tierra. Solo en la cruz del Calvario, Él fue abandonado por el Padre. Él sufrió el abandono por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras transgresiones. El Señor, siendo rico, dueño de todo el universo, Él se hizo pobre, sufrió relativamente la pobreza económica, la pobreza material. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo?
Bueno, la razón lo hizo por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos. No crea en la pobreza. La pobreza no es el plan de Dios para su vida. La voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre satisfechos y disfrutando de lo mejor de la vida. El Señor lo hizo por usted y por mí, por todo aquel que en Él cree, para que no nos falte absolutamente nada. Dios quiere que vivamos la vida abundante aquí y ahora. Dios es nuestra fuente. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se goza en nuestra prosperidad. Dios se goza cuando nosotros tenemos lo suficiente y sobreabundante para vivir bien. Dios piensa acerca de nosotros en abundancia, es decir, sus pensamientos para nosotros son de abundancia en todas las áreas de nuestra vida, y Dios se goza cuando nosotros vivimos ese nivel. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 9: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus antepasados. Dios se deleita en nuestra prosperidad. Usted y yo ahora podemos vivir la vida abundante. Así como la sangre del Señor Jesucristo fue derramada para la remisión de nuestra vida, así como las heridas del Señor Jesucristo fueron abiertas en su cuerpo para proveernos sanidad, también hay provisión abundante para lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra para vivir bien. Cambie su mentalidad. El Señor es nuestra fuente. Él es la fuente de provisión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dependemos de un sistema político. No dependemos de los pensamientos o la filosofía de un gobernante. La fuente nuestra es Dios. La Biblia dice en el Salmo 33:19: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En el Salmo 37:19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Aunque haya crisis, hambre, y las noticias no sean las mejores respecto a la economía mundial, Dios nos ha dado su palabra, que en los tiempos difíciles no padeceremos de hambre, porque no seremos avergonzados en el mal tiempo. Dios es nuestra fuente, es la fuente de provisión. Creer en Él, creer en la redención del Señor Jesucristo, creer en el Redentor, creer en su palabra y actuar con base en ella, esto nos levanta a otro nivel, al nivel de la vida abundante. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros hoy. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por las provisiones, Señor, para nuestros cuerpos, la salud, y gracias por las provisiones materiales, Señor, porque somos abastecidos y no padeceremos en el mal tiempo. Tú eres nuestra fuente. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que confirmes la buena palabra en cada uno de los oyentes. Yo reprendo todo espíritu maligno que está atormentando la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, echo fuera el espíritu de enfermedad y también ato ahora en el nombre de Jesucristo todo espíritu de pobreza, espíritu de ruina, de endeudamiento, lo que está afectando la economía. En el nombre de Jesús de Nazaret, quebranto esa maldición de pobreza por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, y declaro la sobreabundancia. Llamo el dinero del norte, del sur, del oriente, del occidente, y declaro abundancia, prosperidad material en la vida de mis hermanos, de los oyentes donde quiera que se encuentran. Hay suficiente dinero para pagar las obligaciones. Compraremos de contado y no nos faltará
en la alacena el alimento que necesitamos. Padre, gracias por tu fidelidad y por confirmar la buena palabra. Bendice la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.